Bueno, vamos a grabar. Buenos días nuevamente. Sí, estoy grabando nuevamente las clases. El día de ayer subí la clase de cantidad de movimiento, está ya en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, para los que no tengan el canal de YouTube, los voy a pasar por acá. ¿Dónde está el canal de YouTube? Ya, de todos modos. Hoy vamos a hacer una clase un poco diferente. Ya, vamos a hacer una clase de repaso. Pero esta clase vamos a tener que mostrar un poco, digamos, bueno, todo lo avanzado, pero de una forma diferente. No vamos a resolver problemas, sino vamos a plantear los problemas. Y en algunos casos sí vamos a resolver problemas, pero en la mayoría vamos a plantear solamente problemas, ¿ok? Tienen que estar preparados para cualquier tipo de caso. Entonces, con eso empezamos. Este es el canal de YouTube, les he compartido por la plataforma. Ahora sí. Bueno, vamos a ver este problema de estática. Aquí nos podrían pedir cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo, encontrar las reacciones en el codo o en el brazo. Nos podrían pedir encontrar las tensiones, nos podrían pedir encontrar el peso o la masa del bloque M. Nos pueden pedir cualquier cosa. Entonces, lo importante es hacer las ecuaciones. Ahora, cuando veamos brazos, nosotros veamos codos, generalmente tenemos que aplicar la primera y la segunda condición de equilibrio, porque con una sola va a ser muy difícil encontrar lo que nos están pidiendo, ¿ya? Pero cuando tengamos un sistema que no tenga brazos y codos, generalmente se resuelve con la primera condición de equilibrio. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer las dos condiciones de equilibrio. Pero el primer paso de estática es determinar las fuerzas, ¿no es cierto? Era el primer paso. Entonces, vamos a ver cómo encontramos aquí las fuerzas, ¿ya? Vamos a colocar aquí la flechita. Ahora sí. Entonces, vemos acá, primero vemos una cuerda que sostiene el bloque M de este brazo, que gira, ¿no es cierto? Este brazo gira. Este brazo es más o menos así, ¿no? Puede venir hacia la izquierda, hacia la derecha, pero ahorita está estática, no está estático porque lo sostienen dos cuerdas, ¿no? Estas dos cuerdas, fíjense que pasan por un aro, ¿ya? Al pasar por un aro, nos indican que es la misma cuerda. Si no hubiera un aro, si el problema no lo dice, entonces estaríamos hablando de dos cuerdas diferentes, entonces serían dos tensiones diferentes. En este caso, son la misma cuerda porque pasan por este aro. Entonces decimos que podemos llamar nosotros tensión T a esta cuerda y a esta otra cuerda también tensión T porque es la misma cuerda, ¿no? ¿Ya? Y bueno, la barra tiene un peso, entonces sabemos que aquí hay una fuerza peso hacia abajo, igual que pasa con el bloque M, hay una fuerza peso. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es realizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. En este caso, de la tensión T estaría así, hacemos un corte imaginario, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Hacemos un corte, vamos a hacer el corte imaginario a la cuerda, como si estuviéramos cortando con una tijera, ¿no? Cortamos y cortamos. Entonces, cuando cortamos, lo que hacemos es que desde donde está el cuerpo a estudiar, en este caso, ¿no? Vemos acá hacia dónde va la tensión, va hacia el corte imaginario. De aquí hacia dónde va la tensión, va hacia el corte imaginario y ahí tenemos las tensiones. Y las dos tensiones. Luego tenemos justo a la mitad de la barra, tenemos el peso, ¿ya? El peso. Y luego aquí tenemos también el peso del bloque masa mg. Para hacer un problema de estática, todas las fuerzas tienen que estar en el eje X y en el eje Y. Entonces, en el caso de tensión no tendríamos problemas porque tenemos aquí, bueno, perdón, en el caso de la masa, de las dos masas, la masa de la barra y la masa del bloque M, van hacia abajo, entonces están en el eje Y, ¿no? Pero en el caso de las tensiones, fíjense que no, entonces hay que descomponer en X y en Y. Sin embargo, se me olvidó un pequeño detalle acá, ¿ya? Debería haber aquí un ángulo. Le vamos a poner un ángulo de 30 grados, ¿ya? 30 grados. Si no, no puedo resolver el problema, ¿ya? 30 grados. Bueno, ahora sí. Otras dos fuerzas que tengamos aquí. ¿Quién me puede decir
otras dos fuerzas del sistema planteado. ¿Ven otra fuerza? ¿Alguien que me pueda decir o me pueda escribir qué otras fuerzas hay? Reacción X y reacción Y. Excelente, muy bien. Hay dos fuerzas, pero ¿cómo determinamos la, la reacción, ¿no? Siempre va a haber aquí lo siguiente. Para dibujar bien una reacción de un codo, hagan un vector que vaya sobre la línea de acción de la barra. ¿Sí? Fíjense, esa sería la línea de acción de la barra, ¿no ven? Pues háganla ahí, pero que llegue hasta donde empiece el codo. En vez de agarrarse una regla y ahí, ¿no? Esto es la línea de acción. Entonces, el vector tiene que estar aquí. Ahí tiene que estar el vector. Y este sería el vector reacción o la fuerza reacción. Entonces, una vez que tengan la reacción acá, ustedes la tienen que descomponer en dos. La descomponen en el eje X y en el eje Y. Y para descomponer esta reacción lo que necesitan es una reacción en X, ¿no? Y otra reacción en Y. Y acaban ustedes de encontrar los dos vectores, ¿no? La reacción en X y aquí colocamos la reacción en Y. Fíjense que ya acaban de encontrar las fuerzas, las dos fuerzas. ¿Ya? Ahora, cuando están haciendo, les decía, para la primera condición de equilibrio tienen que descomponer las dos tensiones también. Entonces aquí agarran y descomponen la tensión en el eje X y en el eje Y de esta primera tensión, ¿no? Eje X y eje Y. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haríamos acá para tener el ángulo? ¿No? Vemos que esta es la tensión T, entonces tenemos que descomponer esta tensión, ¿ya? Esta que está con rojo. ¿Cómo lo voy a descomponer? Primero necesito el ángulo, si no, no voy a poder descomponer. Si me fijo, esta inclinada de acá, ¿sí? Esta inclinada tiene un ángulo de 60 grados con la horizontal, es decir, con esta misma horizontal también debería ser 60 grados, porque estamos hablando de líneas paralelas, ¿no? Esta línea con esta línea. Entonces, se repiten los 60 grados en este lugar. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a colocar aquí los 60 grados, ¿ya? Aquí, 60 grados. Necesitamos siempre un ángulo para descomponer, ¿sí? Para descomponer el vector, ¿no? Cuando el ángulo está aquí, junto al vector que quiero descomponer, siempre va a ser el coseno. Les voy a colocar aquí t coseno de 60 grados. ¿Ok? Está bien, ¿no? Y el otro lado, el otro vector, tiene que ser el seno, ¿no? Porque aquí, fíjense, no hay un ángulo. Estamos dibujando los vectores que están con rojo. Es el vector t, el ángulo, el vector que está a su lado es coseno. Y el otro vector será el seno. A ver, lo voy a dibujar con el color rojo para que sepamos que estamos hablando del mismo vector, ¿ya? T coseno de 60 grados. Y nos vamos al otro lado y decimos T seno de 60 grados, que no lo puedo girar acá, pero se refiere a este vector que está en color rojo, ¿ok? Bueno, acabamos de dibujar el vector T. El primer T que tiene ángulo con 60 grados. Ahora vamos a dibujar al vector, al otro vector, al tensión T, a este vector de acá, ¿sí? A este vector T que está en color verde, y decimos lo mismo, ¿no? El vector T con la horizontal, fíjense, esta inclinada con la horizontal que está acá forman 45 grados. Entonces, con su horizontal tendría que formar igual 45 grados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a colocar aquí con verde, ¿ya? Y estos deberían ser los 45 grados. Y descomponemos a este vector, colocamos por acá, ¿no? Más o menos por ahí. Y le colocamos, si el ángulo está aquí 45 grados, entonces aquí será t coseno de 45 grados. Acabamos de descomponer el vector t de color verde, ¿no? Y aquí descomponemos y decimos el otro vector por acá y le ponemos también de color verde y le decimos t coseno de 45 grados. Y acabamos de descomponer
los vectores, atención, todos ahora en el eje X y en el eje Y, ¿no? Ahora, una vez que tenemos todas las fuerzas dibujadas, necesitamos identificar dónde va a ser nuestro eje de giro. Donde colocamos, donde gira el brazo, esas fuerzas no se consideran, solo el resto de las fuerzas, ¿ya? Entonces, siempre conviene colocar el eje de giro, ya donde tengan más fuerzas, o donde no tengan datos. Por ejemplo, si en este problema no tuviera ninguna de las reacciones, no van a ser momentos en otro lugar, tiene que ser acá. Aquí hacen sumatoria, digo, aquí hacen el momento de giro, ¿no? El momento de giro me dice que tiene que ser la sumatoria de todas las fuerzas, de esas fuerzas, por multiplicado las fuerzas por sus distancias perpendicular a ese centro de giro, ¿ya? Entonces yo lo pongo acá, pero las fuerzas que llegan a este centro de giro no se consideran, ¿no? Porque sus distancias a este centro de giro es cero. Entonces si es cero, no se consideran estas fuerzas, porque fuerza por distancia a este punto de Rx y Ry va a ser cero. En un problema entonces, conviene colocar siempre donde hay mayor cantidad de fuerzas. Tendría que ser acá, ¿no? Porque fíjense, yo tendría aquí una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas, ¿ya? Entonces anularía cinco fuerzas acá. Pero si no tengo Rx, entonces lo tengo que colocar aquí Rx porque son datos que no tengo, ¿ya? Eso van a tener mucho cuidado. Entonces yo lo voy a colocar acá suponiendo que no tengo Rx ni Ry, ninguno de esos dos datos. Entonces me conviene ir para anular esas dos fuerzas. ¿Cómo hago la sumatoria en X? Bueno, primero necesito las distancias al centro de origen, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera hallar la distancia de t coseno de tita y t coseno de 60 grados y t coseno de 45, al origen, lo que tengo que hacer es dibujar una línea, ya voy a dibujar un color amarillo, una línea desde el centro de giro, agarro mi regla y empiezo a buscar los vectores. A ver, este t verde y este t en rojo ya no los considero porque ya los he descompuesto, ¿no? En t coseno 60 y t coseno 45. Agarro una regla y empiezo a buscar. ¿Dónde me queda más cerca? ¿Aquí? No. 45 grados. ¿Dónde forma 45 grados con los vectores? Aquí. Con t coseno 60, aquí forma 45 grados. Fíjense esta línea. Aquí no forma 45, ¿no ve? Aquí no forma 45 ni en otro lugar. En el único lugar, si yo pongo una regla y empiezo a buscar a los vectores, a esos dos de arriba, el único lugar que va a formar los 45 grados va a ser aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo esa distancia. Y para encontrar esa distancia, lo único que tengo que hacer es empezar a dibujar un triángulo rectángulo. Fíjense, voy a dibujar esta línea de acá, que sería la misma que está aquí. ¿Ok? Luego voy a dibujar esta vertical, que sería este vector de acá. Y esto de acá sería la hipotenusa, ¿no? Un triángulo rectángulo, la hipotenusa. Y la hipotenusa es toda la longitud de la barra. Como no tengo ese dato, pero generalmente en los problemas se le pone L, longitud de la barra L. Entonces yo coloco L simplemente, ¿ya? L. Ahora tengo un ángulo, necesito un ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo podemos utilizar acá? ¿Qué ángulo podríamos utilizar? Bueno, no tenemos un ángulo directamente, entonces tenemos que buscar un ángulo. Fíjense que aquí tenemos nuevamente lo que hicimos hace rato. Tenemos una horizontal, ¿sí? Y aquí tenemos la misma horizontal. Son líneas paralelas. Como son líneas paralelas, y aquí tengo yo 30 grados, por eso les decía que les iba a faltar un dato hace rato, ¿no ven? Entonces, aquí tengo también, con esta inclinada, sigue siendo los 30 grados. Entonces, si aquí hay 30 grados, aquí hay 30 grados. Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que yo podría colocar acá los 30 grados, ¿sí? 30 grados. Y ya está. Acabo de encontrar un triángulo rectángulo, siempre son 90 grados. Y tenemos que encontrar la distancia de la fuerza, que en este caso esta es la fuerza, hacia el centro de giro. Aquí está el centro de giro. ¿Qué distancia necesitamos? Necesitamos esta distancia B1.
D1. ¿Sí? Esta distancia necesitamos. ¿Por qué método encontramos? ¿Por el seno o por el coseno? Bueno, no queremos encontrar la distancia que está al lado del ángulo, entonces no se necesita el coseno, necesitamos el que está enfrente, el cateto que está enfrente. Y entonces decimos, ¿sí? Decimos acá, para encontrar esta distancia de 1, decimos seno de 30 grados es igual, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto de 1 sobre la hipotenusa, que en este caso sería L, ¿no? Ya, no voy a hacer todo el ejercicio, solamente basta con uno me parece, ¿no? D1. Entonces, aquí mi resultado sería D1 igual a L por el seno de 30 grados. ¿Ya? ¿Está bien? Y bueno, habré encontrado esa distancia de 1 que estaba buscando. Porque cuando haga sumatoria de momentos voy a decir sumatoria de momentos es igual. Bueno, voy a colocar aquí el símbolo de sumatoria, ¿ya? La sumatoria de momentos va a ser igual. Por ejemplo, la fuerza T coseno de 60, T coseno de 60 grados por su distancia de 1. Más, ¿no ve? Ahora no se olviden de los signos. Las fuerzas que van hacia abajo son negativos. Las otras fuerzas tendrían que ser positivas. En este caso, T coseno de 60 y T coseno de 45 van a ser positivos. Y estas de acá, T seno de 60, T coseno de 45. Aquí hay un pequeño gran detalle. No pueden haber dos veces T coseno de 45. Me he equivocado, ¿no? Aquí. Esto era T seno de 45. ¿Ya? Perdón. T seno de 45 porque el ángulo está en el otro lado, ¿no? Horror. Ya, ahora sí está corregido. Y nadie me ha corregido, imagino que no están siguiendo el problema, ¿no? Ya, aquí está. T seno de 45, pero que aquí está T coseno de 45 porque el ángulo está aquí, en tal lado contrario no hay ángulo, entonces tiene que ser T seno de 45, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces vamos a decir acá, va a ser T coseno de 60 grados por distancia de 1, porque esa es la distancia, ¿no? ¿Ya? Hasta este punto. Para la otra distancia, ¿sí? Para T coseno de 45 va a ser la misma distancia, ¿no? Fíjense, desde el centro de origen hasta arriba es la misma distancia. Entonces, vamos a ir multiplicándolo por D1, ¿no? Qué bueno que he hallado, ¿no? Porque va a servir para ambos, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí T coseno de 45 grados por distancia de 1. ¿Está bien? Y se acabó. Solamente las positivas. Ahora le sigo restando, ¿no? Menos T seno de 60 menos por su distancia. ¿Cuál será su distancia? Bueno, habrá que hacer algo similar, ¿no? Del centro de origen, ¿sí? Del origen de donde estamos, de donde hemos elegido, aquí no forma 45 grados, aquí tampoco, aquí formamos 45 grados. Entonces, si quiero encontrar esta distancia perpendicular, tendré que colocar el coseno, ¿no? Porque necesito esta distancia de acá, esta. Y aquí tengo el ángulo de 30 grados, entonces diré coseno de 30 grados igual al cateto adyacente, que sería esta distancia, D2 le podemos llamar, sobre la hipotenusa que sigue siendo tensión, y hacemos lo mismo, pero en vez de suma le ponemos resta porque estas fuerzas bajan, van hacia abajo, ¿no? Ya para T seno 60, para T coseno 45 y para el peso de la barra y para el peso del bloque de masa M. Son 4 fuerzas. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Inge, una pregunta. ¿Y los ángulos que nos han dado, eso de 45 y 60, no se puede utilizar para hallar las distancias? Mm, no, no, porque si tú tienes el ángulo de 45 grados, tendrías que tener, por ejemplo, para, para la tensión, ¿no ves? Entonces, fíjate que tú vas a tener que encontrar esa distancia, ¿ya? Esta distancia. Entonces, tú dirías, necesito esta distancia, pero fíjate, con el ángulo de 60 no vas a poder hallar esta distancia, ¿no ves? Esta distancia que está en amarillo, que estoy dibujando en amarillo, con este ángulo de 60 no lo vas a poder hallar porque no tienes un triángulo rectángulo. Tienes solamente hasta este punto.
Pero tú no necesitas esa distancia, ¿no ves? Tú necesitas la distancia hasta aquí abajo, no solamente hasta aquí. Y este seno de 60 te va solamente hasta aquí, ¿ya? Y si haces viceversa, digamos que quieras hallar este ángulo de 60, este sería tu hipotenusa, ¿no ves? Y podrías hallar esta altura, pero tampoco es toda la distancia. ¿Te das cuenta? Entonces, ni 60 ni 45 grados te va a ayudar a encontrar. Necesitas un ángulo que tenga la longitud de la barra. Esa sí te va a ayudar y cualquier problema que tengas de este tipo te va a ayudar. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias, sí. Sí, Gracias. se entendió. Gracias a ti por tu pregunta. Bueno, voy a borrar, sacar una captura si quieren en este momento. Ángela, no sé si estás conectada, ya estás conectada. Tienes problemas, creo, de conexión, ¿no? Sí. ¿Podrías sacar una captura, por favor, Ángela, y lo mandas por el grupo? Por favor. Ponle un like si me estás escuchando o un ok en el chat, por favor. Ya está. Sí, allá, muchas gracias, Ángela. Sí, imagino que es temprano, muchos duermen, ¿no? Y no podemos dejar dormir a la familia, es complicado a veces las clases, ¿no? Temprano, pero dice que al que madruga Dios le ayuda, entonces nos va a ayudar, ¿no? Si lo estamos madrugando, ¿ok? Bueno, esta es la última clase de física, por si acaso los que acaban de llegar, estamos repasando todo lo avanzado, porque ya hemos terminado el contenido. Yo quería avanzar colisiones más, pero el contenido indica solamente hasta cantidad de movimiento. Ya, entonces, hemos terminado esta cantidad de movimiento y por eso estamos repasando todo lo avanzado. ¿Ya? Además que, como estoy nuevamente en la comisión del tercer parcial, voy a estar ocupado la siguiente semana, ¿no? Entonces va a ser complicado pasar una clase adicional. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos todos los problemas un problema clásico de estática. Lo único que van a encontrar ahora, a partir de este momento, en otros problemas es que lo voy a borrar todo esto, es que va a cambiar la forma, ¿no? Perdón, no quería dejar de compartir. Lo único que va a cambiar es la forma, es decir, en vez de tener esto así, a ver, creo que lo tengo aquí abierto. Aquí está. A ver, denme un segundito. Ahora sí. Fíjense, ¿qué es lo que podría cambiar en un examen como este? ¿No? En un examen, digamos, lo que podría hacer es... Ahí, ¿no? Puede ser así. Entonces, lo único que va a cambiar es esto. La mayoría, y listo. ¿Sí? La mayoría van a haber muchos exámenes parecidos a este, pero cambian solamente esto, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el ángulo, tenemos las tensiones, es más, puede ser solamente una tensión, ya no dos, ¿no? Solamente una tensión. ¿Qué otro tipo de problema podríamos tener de este estilo? Podríamos tener aquí una polea, ¿no? Aquí, y la polea podría estar por acá. Ya digo, una polea fija, por aquí, y esto puede estar al techo o una pared que no se mueva, listo, ¿no? Mandarlo así. Y la polea viene por acá, y aquí podríamos tener otro bloquecito, ¿ya? Podríamos tener problemas de este estilo, ¿ok? Entonces aquí lo único que cambia es la tensión, aquí tenemos otra tensión, ¿ya? Pero esta tensión tenemos aquí el peso, ¿no? Tenemos otro peso que depende de este peso, hallamos el peso y ya tenemos la tensión. Aquí también seguimos teniendo, por si acaso, peso de la barra, a menos que el problema nos diga que no tiene peso la barra, ¿no? Es una barra ingrávida, nos pueden decir, ¿ok? ¿Qué otra cosa más nos pueden dar aquí? Bueno, realmente pueden ir mezclado de poleas, ¿ya? Muchas poleas. En la cuestión anterior hubo muchas poleas, pero al final era lo mismo que esto, acá era encontrar la tensión, identificar las fuerzas en la barra, pero primero tenemos que encontrar la tensión para facilitar el problema, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo un poco más interesante, más complicado. Este estaba bonito, ¿no? Pero imaginémonos este.
Este es un problema clásico de examen también. Aquí en este ejemplo había un oso, creo, ya un oso, y la tensión estaba en el borde, ¿no? En este caso la tensión está a una distancia L cuartos, ¿ya? De la barra. La barra tiene una distancia L, ¿ya? Y el gorila está a una distancia X. Entonces la pregunta de este examen era determinar la distancia X a la cual podría aguantar la, la, la barra con la cuerda, ¿no? Ahí, ¿a qué distancia podría aguantar? Porque si avanza un poquito más, por ahí la tensión se cae. ¿Y cómo sé que no se cae? Bueno, tiene que mantenerse en equilibrio, ¿no? Si se mantiene en equilibrio, entonces el gorila no se va a caer. Y para eso hay que ser momentos, ¿no? También hay que ser equilibrio, primera y segunda condición de equilibrio. Entonces, si garantizamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y y en el origen de giro que nosotros elijamos es igual a cero, entonces decimos que este cuerpo se mantiene en equilibrio y el mono no se cae hasta esa distancia X. Entonces, la pregunta era determinar la distancia X, ¿ya? Igual que hace rato, hay que identificar las fuerzas, ¿ok? Entonces, aquí tengo tensión. Voy a descomponer en dos para facilitar mi problema en el eje Y y en el eje X, ¿no? De hecho, lo bueno de acá es que Rx ya no lo voy a considerar si mi momento de giro es donde está el codo, ¿no? Porque porque hay una distancia cero, ¿no? Aquí pongo Y, fíjense. Luego sigo dibujando las demás fuerzas. Aquí tengo justo donde dice X, hasta donde va a llegar el mono, que puede ser en cualquier lugar de toda esta barra, tengo una fuerza o un peso del mono. Justo a la mitad tengo el peso de la barra. Justo al final hay unas bananas, ¿no? Entonces tengo el peso de las bananas. Y no tengo otra fuerza, ¿no? Entonces voy a colocar aquí y digo, con otro color más fuertecito, peso de la barra, peso del gorila, le pondremos G de gorila, peso del banana, de la banana, ¿no? Ya para no colocarle B también. Y aquí tenemos RY. Ahora, ya hemos encontrado las fuerzas, ¿no? Aquí esta fuerza, no es RY, perdón, aquí no estoy mal, no sé qué estoy haciendo hoy día. Algo está mal. No era RY, esto era T, ¿no? T, tensión T, porque es una cuerda. Entonces, aquí tendría que ser T en Y va a ser igual, le vamos a llamar T por el coseno, ¿no? Aquí tenemos coseno sería esto y entonces esto sería seno, entonces decimos seno de 45 grados. Y este otro lado, que lo podríamos colocar directamente T nomás, ¿ya? T seno de 45 grados, sino ya T de Y, para facilitar el problema, ¿ok? Y decimos T seno de 45 grados y aquí colocamos T coseno de 45 grados porque ahí está el ángulo al ladito, ¿no? Las otras fuerzas que tendríamos, ahora sí, serían las reacciones, ¿no? Vamos a pintar con otro color. Las reacciones en el codo. En este codo tendríamos, fíjense, aquí tendríamos así, ¿no? Rx, Rx y tendríamos Ry. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque aquí fíjense que el codo tiene dos puntos de apoyo. Es en la parte de arriba se está apoyando esta barra, ¿no? Perdón, en la parte de la pared se está apoyando, entonces tiene una reacción en X. Pero el codo también se está apoyando en la parte de abajo, más bien, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, para que no caiga, tiene que haber una reacción contraria. En este caso, tendría que ser Y hacia arriba. Entonces, esta barra no se va a caer, ¿no? Entonces, con eso estamos garantizando de que se mantenga en esta posición. Pero hace rato les decía, tienen que hacer un vector en la misma línea de acción del codo, entonces ahí tendrían la reacción. Pero si hacemos eso, solamente tendríamos Rx, ¿no? Ya no tendríamos Ry, ¿no ve? Entonces, por eso estoy dibujando, estoy haciendo este otro ejemplo, para ejemplificar que cuando está en vertical, esta barra necesita
necesita un apoyo, ¿no? Solamente cuando está inclinado funciona lo que les dije hace rato, pero cuando tenemos una barra en horizontal o en vertical tiene que tener igual reacción en X y Y. ¿Cómo se dibuja? Como lo estoy haciendo. Si la barra estuviera así, digamos que esta es la superficie, y este es el codo, vamos a colocar un codo acá. Ya, imagínense que esto es un codo, ¿ok? Un codo, y aquí está algo así, ¿no ven? Su codo. Entonces, tendremos que dibujar la reacción en Y, la van a dibujar aquí, reacción en Y, ¿ya? Pero la reacción en X puede estar aquí o puede estar al otro lado, no importa. Pero tiene que haber una reacción, depende, ¿no? Generalmente pues, tendría que estar, bueno, en uno de los lados. ¿Cómo voy a saber si es positivo o negativo? Aquí sería negativo, era X, ¿no? Pero si yo resuelvo el problema y me resulta que me salió positivo, entonces significa que he dibujado mal, que la reacción en X tendría que estar aquí simplemente. Nada más, es lo único que va a cambiar. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso le estamos colocando hacia arriba. Yo que hicimos un problema con ustedes así, ¿no? Que donde hemos identificado que la reacción era otra, ¿no? Bueno, entonces el centro de origen lo voy a colocar aquí. Este va a ser mi centro de origen de giro. ¿Listo? Ya no considero Rx ni Ry y hago sumatoria de fuerzas del resto. ¿Cómo encuentro las distancias a las fuerzas? De agarro de aquí con mi regla y empiezo. Aquí, al peso de la barra, la longitud sería hasta aquí, ¿no? Porque no puede ser aquí, tiene que formar 90 grados. Y aquí vemos que forma los 90 grados. Entonces decimos que la longitud desde este punto, su longitud tendría que ser L medios, ¿sí? L medios, ¿no? Para aquí, para el mono, su longitud sería X, ya nos dan esa longitud. Y hasta la banana sería L, su distancia. A T seno de 45, el único lugar donde forman los 90 grados es hasta aquí, ¿no? Aquí no forman 90 grados, aquí tampoco, aquí. Solo aquí, y fíjense que forman 90 grados con T seno de 45. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? L cuartos. Ya tenemos la longitud. ¿Cómo hacemos para T coseno de 45? No, pues no podemos formar nada porque está en la misma línea de acción. Para R y lo mismo, ¿no? Para R y sigue siendo lo mismo. Y lo mismo para Rx. Entonces, T coseno de 45, Rx y Ry se consideran que pasan por la línea de acción y no se toman en cuenta. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Duda? Para este ejemplo. Hola, hola. Ninguna. Si yo les preguntara, no sé, hallar el peso de la banana lo haría, ¿no? Sin inconvenientes. Por si acaso, hoy es una clase muy importante, estamos repasando todo. Y todo lo que estoy haciendo repasar es por algo, ¿ya? Pues ahorita resolver este problema no tiene sentido porque ya hemos hecho problemas parecidos a este. Donde se van a tropezar es en hacer el diagrama de cuerpo libre de los problemas. Entonces, por eso estamos resolviendo algunos problemas bien puntuales, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? ¿No hay duda entonces? Bueno, Ya, dime. ¿No hay? Ya. Como no hay dudas, entonces nos no, no pasamos. hay. Ya. Nos pasaríamos a otro ejemplo un poco más difícil, ¿ya? Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, por favor, porque se va a cortar el Zoom, ¿ya? Nos desconectamos todos y nos volvemos a conectar. Muchas gracias.